Mi hijo de 10 años me pidió que me volviera a casar con su madre, y eso cambió nuestras vidas para siempre. No me considero una persona nostálgica. Siempre fui de los que dicen lo pasado, pisado, y trato de mirar hacia adelante, aunque a veces cueste. Mi exesposa y yo nos separamos hace 10 años. Fue un divorcio tranquilo, dentro de todo. Sin escándalos. Sin peleas públicas. Nos fuimos apagando como una vela al final de su mecha. Sin drama. Sin épica. Solo dos personas que dejaron de encontrar su punto en común. O eso creíamos. Ella se quedó con la custodia de nuestro hijo, Julián, que en aquel entonces tenía solo unos meses. Yo lo veía todos los fines de semana, cada miércoles por la tarde, y cada vez que alguno de los dos tenía que trabajar y el otro podía cubrir. Hicimos un esfuerzo por criarlo bien. Por no convertirlo en rehén de nuestros errores. Y en ese sentido, creo que lo hicimos bastante bien. Julián es un chico alegre, empático, con una sensibilidad que a veces me desarma. Pero nada me preparó para lo que dijo un sábado a la tarde, justo después de que lo ayudé a armar un castillo de cartón en mi departamento. «Papá, ¿te podés volver a casar con mamá?» Pensé que era un juego. Una frase suelta. Algo que escuchó en una película. Me reí. «¿Por qué decís eso?» Le pregunté. «Porque ustedes se miran como si todavía se quisieran. Y porque me gustaría tenerlos a los dos en casa». Me quedé callado. No porque pensara que tenía razón. Sino porque, de pronto, recordé cómo me había sentido la última vez que vi a su madre. Fue en una reunión escolar, 2 semanas atrás. Ella estaba con una carpeta llena de dibujos de Julián, y yo llegué tarde, como siempre. Me senté a su lado. Me hizo un espacio sin decir nada. Sonrió cuando Julián pasó al frente y leyó un poema. Y hubo un momento, mínimo, pero real, en que nuestras manos se rozaron y ninguno se apartó. Ese recuerdo me golpeó como un eco. ¿Y si hablamos con mamá?, dije, para salir del paso. Ya hablé. Me dijo que no es tan fácil. Claro que no lo era. Pero esa noche, al dejarlo en su casa, me quedé un rato en la puerta. No sé por qué. Como si esperara algo. Ella salió a despedirme, como siempre. Y justo cuando iba a girar para volver adentro, se detuvo. ¿Qué te dijo Julián?, me preguntó. Lo de que quiere que nos casemos de nuevo. Asintió, sin sorpresa. Está en una etapa donde cree que todo se puede arreglar con amor y pegamento. Me reí, pero no mucho. Y ella tampoco. ¿Y vos?, le pregunté, sin pensarlo. ¿Yo qué? ¿También crees eso? Hubo un silencio largo. De esos que huelen a algo más que incomodidad. De esos que solo existen entre personas que se conocen de verdad. No lo sé, dijo. Y cerró la puerta. Esa semana no dormí bien. Empecé a recordar cosas que creía olvidadas. No solo discusiones, sino momentos pequeños, como se le iluminaban los ojos cuando elegía un libro nuevo, como me llamaba tonto cuando le hacía cosquillas, como se enojaba cuando dejaba la toalla mojada sobre la cama, y como siempre terminábamos riéndonos igual. Intenté sacármelo de la cabeza. Pero no funcionó. Empecé a notar que la miraba diferente. O quizás igual que antes, pero después de tanto tiempo, era nuevo. La siguiente vez que nos vimos fue para una reunión de padres. Y cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en el banco de madera del patio. Me saludó con un gesto. Yo me senté a su lado. Y sin decir nada más, me ofreció un mate. Como si nunca hubiéramos dejado de hacerlo. Ese mate me descolocó más que cualquier charla. No por el gesto en sí, ella siempre fue de compartir sin preguntar, sino por lo que significaba. Estábamos sentados en el mismo banco de madera donde, hacía más de una década, habíamos visto a Julián aprender a caminar tambaleando. El mismo lugar. Pero nosotros ya no éramos los mismos. ¿Y entonces?, preguntó ella después de unos sorbos. ¿Qué pensás de la propuesta de nuestro hijo? ¿Qué es más valiente que nosotros dos juntos?, dije sin pensarlo. Ella se rió, pero esa risa tenía filo. Era de las que esconden algo. ¿Pensás que fue un error?, le pregunté. ¿Divorciarnos? Asentí. Tardó en responder. Se quedó mirando el patio como si allí estuviera la respuesta. No sé si fue un error. Pero sí creo que lo hicimos mal. No supimos esperar, ni escuchar.
Éramos demasiado jóvenes, demasiado orgullosos. Y demasiado buenos para rendirnos con tanta facilidad. Me quedé en silencio. Nunca la había oído decir algo así. En su momento, el divorcio había sido una serie de gestos fríos, de conversaciones cortadas. Como dos personas que se dejan ir sin mirar atrás. Ahora parecía que, de algún modo, los dos habíamos seguido con las manos abiertas. ¿Querés venir a casa el domingo? Me dijo de pronto. ¿Por Julián? No. Por nosotros. Porque creo que hay cosas que se pueden hablar mejor sin testigos. Ese domingo fue como un déjà vu retorcido. Fui con nervios, como si volviera a una primera cita. Pero todo estaba igual, la lámpara con pantalla de tela, los libros de siempre, el mismo aroma a ropa recién lavada que tenía cuando aún vivíamos juntos. Pero también estaba todo distinto. El silencio no era hostil. Era tenso, sí, pero lleno de historia. Ella cocinó tallarines. Como en los primeros años de casados. ¿Te acordás cuando los hacíamos juntos y terminábamos llenos de harina? Dijo. Claro. Vos te hacías la enojada cuando te manchaba la nariz. Y vos decías que era un accidente. Siempre lo fue. Mentira, dijo, sonriendo. Después del almuerzo, nos sentamos en el sillón con 2 cafés. Julián estaba en casa de un amiguito. Estábamos solos. Por primera vez, sin ningún rol que cubrir, ni madre, ni padre. Solo ella y yo. Y entonces, como si se tratara de cerrar una vieja cuenta, empezamos a hablar. Sin culpas. Sin defensas. Hablamos del desgaste, del cansancio, de los silencios que dolían más que los gritos. De lo mucho que habíamos extrañado lo que fuimos, y lo poco que habíamos hecho por salvarlo. Te odié un tiempo, me dijo, mirando su taza. Yo también. Pero más que nada, me odié a mí mismo. No nos abrazamos. No hubo un beso cinematográfico. Solo 2 personas adultas reconociendo que tal vez se habían soltado antes de tiempo. ¿Y ahora qué? Le pregunté. No sé. Pero podemos cocinar más seguido, si querés. Como excusa. ¿Excusa para qué? Para ver si todavía hay algo. Y ahí, entre platos sin lavar y olor a café tibio, entendí que ese algo, nunca se había ido del todo. Solo había estado esperando en una repisa interna. Como un libro que alguien dejó a medio leer. Julián volvió esa tarde y nos encontró riendo en la cocina. ¿Qué hacen? Dijo, desconfiado. Estamos cocinando, respondimos al mismo tiempo. Y nos miramos. Con una mezcla de ternura y vértigo. Porque aunque no sabíamos qué iba a pasar, ya no podíamos hacernos los distraídos. Algo se había abierto. Y esta vez, no pensábamos cerrar la puerta tan fácil. Después de ese almuerzo, todo cambió sin que cambiara nada. Seguíamos siendo 2 padres separados, al menos de cara al mundo. Pero empezamos a encontrarnos con más frecuencia. A veces con la excusa de cocinar juntos, otras para organizar algo con Julián. Y, cada tanto, sin excusa. Solo porque sí. No hablábamos de volver. Nadie mencionaba esa palabra. Pero las cosas que hacíamos tenían forma de regreso, ir a hacer las compras juntos, discutir si la salsa lleva azúcar o no, mirarnos cuando Julián decía algo brillante y compartir la sonrisa como antes. Una noche, después de dejar a Julián dormido en su cama tras una película, ella me ofreció quedarme a cenar. Hicimos unas empanadas improvisadas con lo que había en la heladera. Nada planeado. Pero cuando estábamos lavando los platos, pasó algo que me desarmó. Me secó las manos con la toalla, como si fuera lo más natural del mundo. Y ahí, en ese gesto tan simple, se me vino encima toda la intimidad que creí perdida. No era un momento romántico ni dramático. Era cotidiano. Familiar. Y por eso mismo, me sacudió. No dije nada. Ella tampoco. Pero nuestras miradas se quedaron colgadas en ese segundo. Y ninguno las bajó. Esa noche, me fui tarde. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que te dicen todo sin abrir la boca. Durante las semanas siguientes, empezaron a pasar cosas pequeñas que, juntas, se sentían gigantes. Me escribió un mensaje una mañana: compré ese vino que te gustaba, lo probamos el viernes. Me sorprendió con mi torta de cumpleaños favorita, sin que yo le recordara la fecha. Una tarde me esperó con mi campera lavada, la que me había olvidado el mes pasado, y me dijo: siempre fuiste un desastre, pero nunca me importó.
Y después, claro, vino Julián. Una noche me pidió dormir en mi casa, y mientras se acomodaba en el sillón me dijo con una sonrisa inocente: «Ya están volviendo a estar juntos, ¿no?». Lo miré sorprendido. Y él, sin dejar de taparse con la manta, soltó: «Es que mamá se ríe distinto desde que vos vas más seguido. Como antes». Me gusta ese sonido. No supe qué responder. Solo le revolví el pelo y le dije que lo amaba. Después me quedé mirándolo dormir, sintiendo una mezcla de orgullo, miedo y esperanza. Porque, aunque yo trataba de mantener los pies en la tierra, lo cierto era que algo se estaba gestando. Y lo sabíamos los tres, aunque nadie lo dijera en voz alta. Una noche cualquiera, después de ver una película vieja, ella me tocó el brazo y dijo: «¿Te acordás que lloraste con esta escena la primera vez?». «Vos también», le dije. «No, vos lloraste más», se rió. ¿Estás llevando cuenta? Siempre la llevé. El silencio que vino después no fue incómodo. Fue tierno. Y un poco triste también. Porque sabíamos que estábamos reconstruyendo algo con pedazos de un pasado que no siempre fue lindo. Pero lo hacíamos con cuidado. Con respeto. Como si los dos tuviéramos miedo de arruinar lo que por fin parecía florecer. Y entonces, como quien suelta algo que lleva tiempo guardando, le dije: «Todavía me acuerdo de la vez que me abrazaste en medio de una pelea. Eso fue más fuerte que cualquier disculpa». «Yo también me acuerdo», dijo ella. «Y también recuerdo que vos fuiste el primero en bajar la voz». Nos quedamos en silencio. Y luego, sin aviso, me besó. No fue un beso apasionado. Fue tranquilo. Largo. Lleno de todo lo que habíamos contenido. Como si nos dijéramos, con la piel, lo que la boca aún no se atrevía. Cuando nos separamos, solo dijo: «Si vamos a intentarlo, hagámoslo bien esta vez». «Sí», respondí. «Pero sin apuro. Como el pan casero». «Exacto», sonrió. «Sin levadura instantánea». Y así fue como empezamos a volver, sin anunciarlo, sin etiquetas. Solo con certezas suaves y decisiones diarias. No sabíamos a dónde nos iba a llevar. Pero si sabíamos algo, esta vez, íbamos a caminar más lento. Juntos. Las semanas siguientes fueron un equilibrio extraño entre la cautela y el entusiasmo. No dijimos nada a nadie. Ni a amigos, ni a la familia. Estábamos probando una versión nueva de nosotros mismos, y lo hacíamos sin rótulos. Ni novios, ni reconciliados, ni volviendo. Solo nosotros. Dos adultos que se habían amado, después dolido, y ahora estaban en proceso. Lo que más nos unía era Julián. Y, sin embargo, él fue el primero en dejar de necesitar estar en el medio. Una tarde cualquiera, mientras armábamos juntos una maqueta para su clase de ciencias, nos miró con naturalidad y dijo: «Pueden besarse si quieren. Ya soy grande. No me va a dar asco». Nos reímos tanto que casi tiramos la cartulina al piso. Pero detrás de esa risa, los dos sabíamos que tenía razón. Ya no estábamos improvisando, estábamos caminando hacia algo serio. Un domingo decidimos ir los tres a pasear por la costanera. Caminamos, tomamos helado, sacamos fotos. A simple vista, parecíamos una familia común. Nadie que nos viera hubiera pensado que estábamos separados hace 10 años. Y creo que eso fue lo que más nos sacudió, que el vínculo nunca se había roto del todo. Solo había estado dormido, como una semilla olvidada. Esa noche, cuando lo dejé en casa, ella bajó al auto con una bolsa de empanadas caseras. «Para vos», dijo. «Las que te gustaban con comino». Le tomé la mano sin querer. Ella no la soltó. «¿Y si probamos algo diferente?», dije. «¿Qué cosa?». «Vos y yo. Un fin de semana. Los dos solos. No como padres. Como nosotros». Tardó en contestar. Pero sonrió. «¿Y quién cuida a Julián?». «Ya pregunté. Mi hermana puede tenerlo 2 días. Dice que ya era hora de que hagamos algo por nosotros». «¿Tu hermana sabe?». «Solo intuye. Como todos». Fuimos a una cabaña en el Tigre. Nada lujoso. Solo río, silencio, y nosotros. La primera noche nos quedamos hablando hasta las 3 de la mañana. No como pareja, ni como padres. Como dos personas que finalmente se escuchan sin miedo. La segunda noche cocinamos juntos. Pasta. Como antes.
Y cuando me acerqué para ponerle sal a la olla, ella me tomó de la camisa y me besó. Un beso distinto al primero. Más profundo. Más presente. Un beso de ahora. Después del viaje, algo se afianzó. No solo entre nosotros. También en mí. Dejó de parecer una historia romántica de esas que uno cuenta con nostalgia, y empezó a sentirse como una elección verdadera. Como algo que había que cuidar, como el pan que se amasa lento y no se puede olvidar en el horno. Volví a dormir en su casa un par de veces. Ella en la mía. Julián empezó a hacer comentarios como, ¿podrían vivir juntos de nuevo? No, y yo, por dentro, empezaba a pensarlo también. Un día, mientras cenábamos, Julián dijo. ¿Sabían que en la escuela todos piensan que están casados de nuevo? Nos miramos y no supimos qué decir. Y me gusta, agregó él. Porque antes tenía 2 casas, pero ahora tengo una sola, con pasillo largo. No entendimos. ¿Pasillo? Sí. Ustedes viven en casas separadas, pero yo soy el pasillo. Y ahora se están cruzando por ahí. No dije nada. Ella tampoco. Solo le dimos un beso en la frente. Y entendimos que sí, que estábamos cruzando ese pasillo. Que ya no importaba cuánto habíamos estado separados. Lo que importaba era hacia dónde estábamos caminando ahora. Ya no éramos una pareja que lo estaba intentando. Éramos nosotros. Con nuestras historias, nuestras torpezas, nuestras rutinas recuperadas. Los domingos juntos ya no eran una excepción, eran parte del paisaje. Y los mensajes de «pasas por pan» habían reemplazado al antiguo «te olvidaste de Julián». La complicidad, sin que nadie la empujara, se había instalado como si nunca se hubiera ido. Una tarde, mientras Julián hacía la tarea en la cocina, me acerqué a ella con un cuaderno viejo. ¿Te acordás de esto? Era el libro de recetas que llevábamos en los primeros años de casados. Cada vez que algo nos salía bien, lo anotábamos con fecha y un comentario gracioso. Pollo al vino, primer intento, parecía sopa. Arroz con leche, aprobado por el suegro. Tarta de zapallitos, vos dijiste que no te gustaban, mentiroso. Lo hojeamos entre los dos, riendo bajito. En la última página había algo que yo ya había planeado sin decir nada. Un papel pegado con cinta, recién añadido. Budín de limón 10 años después. Ella volvió a reírse con la boca llena. Yo también. Julián pidió repetir. Ella lo leyó. Lo volvió a leer. Me miró. ¿Vos pegaste esto? Sí. Y tengo otra cosa. Saqué una cajita del bolsillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas en el acto. Ni siquiera la había abierto. No me respondas todavía. No quiero que lo hagamos por Julián, ni por el pasado. Quiero que lo hagamos por lo que somos ahora. Porque no quiero otra casa. Quiero esta. Con vos. Con él. Con todo lo que ya aprendimos. No lloró. Pero me sostuvo la mirada como si estuviera recordando cada momento en que dudó y ahora entendiera que todo había valido la pena. ¿Esto es en serio? Preguntó, con la voz bajita. Nunca hablé más en serio. Se sentó. Abrió la cajita. El anillo era sencillo. Nada ostentoso. Pero lo había elegido pensando en cómo ella se sacaba los anillos cuando cocinaba y los dejaba en la alacena. Este era liviano, sin bordes, como hecho para quedarse puesto siempre. Sí, dijo, sin dramatismo. Pero esta vez, sin iglesia, sin promesas eternas. Solo una elección diaria. Con errores. Con hornallas apagadas. Con la cama deshecha. Así lo quiero. Julián apareció en la puerta con un vaso de jugo en la mano. Nos miró. Miró la caja. ¿Me puedo vestir formal para la cena? Preguntó. Nos reímos los tres. Asterisco asterisco. En los días siguientes empezamos a hablar de cómo contarle al resto. Nadie se sorprendió. Mi hermana dijo, tardaron más que la novela turca que veía mamá. Su madre lloró. El director de la escuela de Julián nos mandó una carta impresa diciendo que celebraba la reconstrucción afectiva responsable, todavía no sé bien qué significa, pero sonaba bien. Y entonces empezó la parte más real, la convivencia. Un mes después, me mudé de nuevo a esa casa que conocía de memoria. Donde cada rincón tenía algo que habíamos vivido y algo que todavía estaba por pasar. Una noche, cuando Julián ya dormía, estábamos lavando los platos juntos y le pregunté. ¿Tenés miedo?
Ella se secó las manos. Me miró. Sí. Pero también tengo certezas. Y antes, no tenía ninguna. Nos abrazamos ahí, con olor a detergente y sopa tibia. Y supimos que esta vez, si dolía, si se rompía, si fallaba, al menos lo habríamos hecho sabiendo que lo dimos todo. Que volvimos no por nostalgia, sino por decisión. Y eso cambia todo. La boda fue pequeña. Muy pequeña. No hubo iglesia, ni flores caras, ni tortas de varios pisos. Nos casamos en casa, en el patio. Con un mantel a cuadros, limonada casera, y un par de sillas prestadas. Mis padres, sus padres, un par de amigos, y Julián como maestro de ceremonias. Declaro oficialmente que ustedes ya eran una familia. Solo faltaba el trámite, dijo él con voz seria, aunque le temblaban las manos del orgullo. Nos miramos. Firmamos. Nos abrazamos. Pero no fue ese momento el que selló todo. Fue después, ya cuando todos se habían ido, que ella y yo nos quedamos en la cocina, descalzos, compartiendo una empanada fría, riéndonos porque habíamos olvidado sacar fotos del brindis. ¿Te das cuenta?, me dijo. Lo hicimos sin planearlo. Sin armar discursos. Solo, volviendo a elegirnos. Cada día, le respondí. Esa es la única promesa que sí sé cumplir. Asterisco asterisco. Los meses que siguieron fueron todo menos perfectos. Porque volver a convivir después de tanto tiempo es reaprender. Redescubrir manías que uno ya no recordaba. Aceptar que el otro cambió, y uno también. Ella ya no necesitaba tener todo bajo control, pero ahora era maniática con el orden de los frascos. Yo había aprendido a escuchar más, pero seguía dejando las medias donde no iba. Hubo pequeñas discusiones. Momentos de duda. Días de distancia. Pero también hubo cafés compartidos al amanecer. Notas en la heladera con dibujos de Julián. Domingos de películas sin mirar el reloj. Recetas nuevas en el cuaderno viejo. Y una sensación que no habíamos tenido antes, estábamos construyendo, no reparando. Asterisco asterisco. Un día, Julián nos trajo un dibujo. Era una casa, con 3 ventanas. En cada una carita, mamá, papá, él. Y en el jardín, una frase escrita con letra torcida. Gracias por volver, aunque no era necesario. Yo igual los quería a los dos. Nos miramos, los ojos llenos. No porque fuera cursi, sino porque entendimos algo. Habíamos vuelto, sí. Pero no por él. Ni siquiera por lo que fuimos. Volvimos porque el amor que habíamos dejado en pausa no se había ido. Solo se había quedado quieto, esperando el momento exacto para que pudiéramos reconocerlo de nuevo. Y ahora, en esta versión imperfecta y sincera de nosotros, sabíamos que el amor no siempre se trata de no equivocarse. Se trata de tener el coraje de volver a mirar a alguien a los ojos, 10 años después, y decir: te elijo. Otra vez. Y esta vez, despacito.